Bien, chicos, podemos empezar. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Rey, Pilar, Sandro. Hola, Maricielo. ¿Qué tal, Yuritsi? Hola, 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 David. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, el día de hoy tenemos una clase eh, un tanto, diría, un poquito gruesa, en tanto que hay bastante contenido que explorar, pero también es una clase sumamente interesante. A mi modo de ver, la disciplina ética es una de las disciplinas que ha tenido una importancia a lo largo de la historia, por tanto es vigente, ¿no? Y también podríamos decir que la ética pues es una de las principales disciplinas eh, filosóficas porque tiene una dimensión práctica también, ¿no? Como veremos en la próxima clase. Entonces, el día de hoy yo lo que les pediría es que traten de estar atentos la mayor parte del tiempo y, bueno, como en toda clase, pero sobre todo que en caso de que no entiendan algo o algo no quede claro, pues traten de mencionarlo, ¿sí? Ya sea en el chat público o quizás a través de algún chat privado. A ver, esperen que ahora activo un chat privado, listo. Eh, Porque es importante porque en base a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Vamos a tratar de explorar los problemas o las cuestiones de la próxima semana, porque son dos clases donde vamos a hablar de ética, en esta de una ética más desde un punto de vista, bueno, desde una visión histórica diríamos, pero adentrándonos en algunas ideas, y la próxima semana ya hablaremos pues de los famosos dilemas éticos, ya sean los hipotéticos o los reales, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros, pues, cómo es que, eh, de alguna manera, las grandes ideas que se han tenido hasta el día de hoy todavía pueden tener una aplicación, ya sea en el plano teórico o en el plano práctico. Así que por eso es importante que digan preguntas si es que no han entendido, pidan aclaraciones, ¿sí? Si no, también podemos usar la plataforma de multichat y sobre todo que para la próxima semana le den una pequeña repasadita, ¿sí? Para que no los agarre frío yo diciendo esto es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, para que sea más fluida la próxima semana, la clase de la próxima semana. Entonces, bien, empecemos. Espero que todos se encuentren bien, se encuentren en un buen estado de ánimo, dispuestos pues a aprender todos los del aula, ¿no? Incluso los que no han saludado, espero se encuentren bien. Así que empecemos. Bien, un poco las primeras cuestiones que se suelen ver en esta disciplina filosófica llamada ética tiene que ver con aquello sobre lo cual problematiza la ética, que es básicamente las acciones humanas, ¿no? Y cómo estas acciones, bajo qué criterios, con qué fundamentación, terminan siendo consideradas buenas, malas, correctas, incorrectas. Entonces diríamos que el campo de la ética, ¿no es cierto?, es el campo de las acciones y su fundamentación principalmente. Pero cuando uno acude a la etimología, uno se da cuenta de que ethos, ¿no es cierto?, pareciera hacer referencia sobre todo a cierto tipo de acciones, igual que el término moral, ¿no? Donde ethos, sabemos, significa costumbre, ¿no? En el caso de los griegos, el término ethos también tenía que ver con esas costumbres que yo tengo, pero también con las costumbres que puedo adquirir o puedo eliminar para poder mejorar, ¿sí? Obviamente mejorar como persona, pero también sentirme mejor, estar mejor, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que está detrás del término ethos. Y el término moral, dicho sea de paso, tiene una procedencia similar, porque viene si bien no viene del griego, sino del latín, el término moral está relacionado con morada, ¿no es cierto? Si bien la morada es el espacio en el cual uno habita, digamos, el espacio físico, diríamos que en el caso de la moral es una morada pero de costumbres, ¿no es cierto? Esas costumbres que se hacen de común, basadas en reglas comunes que tenemos entre todos, ¿no? Entonces, un poco que diríamos que es el plano moral de cómo vivimos, ¿no? Entonces, un poco, o perdón, el plano de las acciones en cómo vivimos, ¿no? O sea, qué es lo que se hace para vivir de esta manera. Entonces, miren, hay cierta similitud, ¿no? Los temas importantes de la ética podrían ser considerados los que ustedes ven en la presentación, ¿no? Yo agregaría acá el problema de la libertad, un problema que es sumamente importante y un principio que a día de hoy es uno de los más sonantes y que tiene más presencia.
y sobre los cuales más exploraciones se han hecho, ¿no? Porque cualquiera pensaría que la libertad tiene una sola definición y por tanto es fácil de comprenderla, pero no es así. La libertad tiene varias dimensiones, ¿no es cierto? Y ahí hay varias teorías políticas, éticas que han intervenido para dar versiones al respecto, ¿no? Ahora, hay un detalle. Yo les mencionaba que etimológicamente ética y moral se parecen muchísimo, ¿no? Ambas hablan de costumbres, de hábitos, pero hay una diferencia fuera de la etimología. Y esta es un poco la idea que se tenía antes, para empezar, ¿no? Para empezar, se tenía la idea de que la ética era la disciplina filosófica propiamente dicha y la moral eran las costumbres, el pensamiento que se tenía en un grupo social, ¿no es cierto?, respecto de lo que era bueno o lo que era malo, y por tanto esto también terminaba generando normas sociales, normas jurídicas, normas legales, podríamos decir. Entonces, diríamos, ¿no es cierto?, diríamos que cuando hablamos, cuando se hablaba en esa época de ética y moral, se hablaba de la disciplina filosófica, ética y moral, el campo sobre el cual iba la disciplina filosófica. Entonces se decía que la ética era el pensamiento filosófico acerca de la moral, ¿no? O sea, de lo que la gente tiende a entender por bueno, malo, y cómo manejarlo, cómo lograrlo. A día de hoy esto ha cambiado ligeramente, ¿sí? Si bien se sigue diciendo ética, a la disciplina filosófica nadie dice la moral, ¿no es cierto?, para referirse a la disciplina filosófica, salvo que se diga filosofía moral, ¿no? Ahí sí. Eh, Diríamos que más bien hoy en día el plano de la ética, como estaba relacionado, ¿no es cierto?, con las costumbres y cómo se puede ser mejor, está relacionado con las aspiraciones de vida. O sea, lo que yo considero que debo hacer para darle a mi vida sentido, para hacer una vida buena, virtuosa, o una vida feliz, quizás, ¿no? Entonces la ética está relacionada más con las aspiraciones vitales que puede tener una persona, una comunidad, y la moral más bien está relacionada con las obligaciones. Esto quiere decir que son las cosas que yo debo hacer para ser moral, precisamente. Eh, Esta diferencia, ¿no es cierto?, entre ética y moral, podríamos decir que bajo algunas clasificaciones se puede llamar ética de máximos, la ética propiamente dicha, y la moral que es de mínimos o va sobre los mínimos. La ética, ¿por qué es de máximos? Porque hay máximas que regulan mi vida o que me llevan a actuar, ¿no es cierto? Como por ejemplo ser una buena persona, ser alguien feliz, contribuir a mi comunidad. Cualquiera de estas premisas que pueden ordenar mi vida, ¿no es cierto? Incluso algunas más específicas, como no sé, ser buen cantante o lo que sea, terminan siendo pues aspiraciones máximas a las cuales yo acudo. Mientras que la moral pues estaría más relacionada con los mínimos, aquellas cosas que tú necesariamente tienes que hacer. Eh, y esto en relación con una sociedad, por eso hablamos de normas, deberes, obligaciones, pero también en relación con uno mismo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago mínimamente para poder sentirme bien, ¿no? Y obviamente uno no solamente se siente bien cuando está aislado, sino como también tiene que ver con la congregación de otros seres humanos, pues obviamente la moral, al igual que la ética, nos pone en relación, en contacto con el otro. Bien, chicos, una pregunta, ¿se ha entendido esta diferencia entre ética y moral? Si tienen una pregunta, podemos hacerla ahora. Todo bien, Pilar. Gracias, Giancarlo, gracias, Pilar. Entonces, a ver, procedemos. De hecho, ¿no es cierto? Ustedes pueden tomarse la labor el día de hoy de manera personal, si quieren ir viendo cómo se dibuja esta diferencia entre ética y moral, ¿no es cierto?, a lo largo de las definiciones que han dado algunos autores, ¿no? Eh, Rey, a ver, para responderte, sí, pero esa sería la definición antigua, ¿no es cierto? Claro, es más lo que yo pienso, lo que es bueno, cuando yo especulo qué es bueno, qué es malo, y la moral podría verse como lo que está en nuestra sociedad, lo que asume la mayoría o algunas personas sobre lo que es bueno o malo, ¿no? Y eso que se asume como bueno o malo en una sociedad tiene que ver con las normas a las cuales se acogen para conseguir eso bueno, ¿no? O esa vida buena, se podría decir, ¿no?
podría verse de esa manera. Pero como se dan cuenta, esta diferencia que le estoy explicando a Rey también tiene relación con esta que está en la presentación de ética y moral, ¿no? Es una diferencia, perdón, es una relación con la cual hay que ver esas distancias también, ¿no? Preferiría que nos acojamos a esta de acá, ¿no? La de ética en relación con lo que fundamenta una vida, con las aspiraciones de una vida, y moral en relación con los mínimos que se deben cumplir. Entonces empecemos con un poco de historia de la ética. De hecho, lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy es presentar algunos paradigmas y propuestas éticas desde los cuales se puede entender la acción humana, pero también desde los cuales nosotros podemos proponer cómo es que debiera ser la acción humana. O sea, no solamente es un entender qué hace el ser humano y por qué lo hace, o hasta cierto punto si se puede responder a esto, sino también ver qué es lo que debe hacer, pasar del ser al debe, ¿no? Entonces, hay algo de normatividad en la ética muchas veces, ¿sí? Porque se desprende de una interpretación que se hace de la acción humana. Entonces esto es lo interesante, ¿no? Y esto es lo que precisamente haremos la semana siguiente, ver cómo pasa el debe, ver, interpretar hechos desde cada uno de estos paradigmas, y entonces por eso es importante prestar atención a los términos que voy a usar para describir cada una de estas propuestas. Ah, te entiendo, Giancarlo. La moral en tanto normas me pueden ayudar a conseguir mis aspiraciones. Sí, podría verse de esa manera. Podría verse como una manera de armonizar ambos conceptos. Sí, podría verse si gustas. Eh, de hecho, la discusión entre qué es más importante, las aspiraciones de la vida son las que inspiran a asumir mínimos o basta con asumir mínimos y esto y las máximas las adquiere uno con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, eso es una discusión ética, ¿no? Pero tú lo has armonizado de alguna manera, podría decirse. Esto es lo que algunos dicen que cualquier aspiración que uno tenga siempre tiene que pasar por las obligaciones morales, ¿no? Por el filtro de las obligaciones morales. O sea, yo no puedo, por ejemplo, decir, voy a fundar una nueva sociedad renovada, ¿no es cierto?, pasando por alto los derechos humanos, ¿no?, que son obligaciones. Nadie lo podría hacer, ¿no? Que un poco es el proyecto de algunos movimientos fascistas y neonazis, ¿no? Entonces, hay que matar tal grupo humano, grupo cultural, porque son peligrosos o son la causa del mal social, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, nos damos cuenta cómo se ha pasado por el camino de la ética, pero no por el camino de la moral. No se ha puesto las obligaciones de por medio, ¿no? Bien, entonces, empezando y olvidándonos un poco de esta diferencia entre ética y moral, espero haber respondido a tu pregunta, Carlos, de alguna manera. Tendríamos que ver, pues, qué es lo que dice Sócrates. De hecho, Sócrates, ustedes saben, famoso por andar por Atenas, caminando, interceptando personas que se supone que decían saber algo sobre algunos temas, preguntándoles, inquiriéndoles, haciéndoles preguntas incómodas y debatiendo con ellos, ¿no? Pero la pregunta es por qué hacía esto Sócrates. Y lo que entendemos es que Sócrates lo hacía porque de alguna manera buscaba una respuesta concreta a sus problemas, es cierto, pero buscaba una verdad que muchos decían que no se podía conseguir, en especial los sofistas, ¿no? Que decían que la verdad era relativa a cada hombre. Pero sin embargo la gente se sentía muy segura, sobre todo los que se llamaban sabios en algún aspecto, en materia política, en materia social, ¿no es cierto?, en materias de oratoria, etcétera, para su época, o de poesía, y con ellos entablaba conversaciones para tratar de descubrir cosas importantes, cosas verdaderas, diríamos. Porque podemos interpretar, y cómo interpretaríamos pues estas acciones de Sócrates? Bueno, lo que pasa es que Sócrates en verdad está detrás de una búsqueda de lo que es la virtud. Eh, Busca una verdad universal de la cual se pueda desprender o entender qué es la virtud arete en el ser humano, ¿no? ¿Qué es la virtud humana? Y recuerden esto de la verdad universal, ahora volvemos en un momento sobre esta idea, y es por eso que él decía que conseguir la virtud, o la virtud se puede definir como que cada uno actúe conforme a su naturaleza, ¿no? Así, por ejemplo, si yo tengo este lapicero, yo podría decir, ¿cuál es la virtud de este lapicero? Bueno, la virtud de este lapicero será, pues, pintar, permitirme escribir, desprender tinta sobre ciertas superficies, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la virtud?
En la medida de su función, diríamos que la virtud de este lapicero, ¿no es cierto? O será un lapicero virtuoso, para decirlo de cierta manera, cuando me permite escribir de manera fluida, cuando no se bote mucha tinta, ¿no es cierto? Entonces, cuando cumple con su función de manera adecuada. ¿Qué es lo que me está diciendo entonces Sócrates? El ser humano también se puede definir por, sí, Valentina, de alguna manera el ser humano se define por su virtud también. ¿Y cuál es la virtud del ser humano? Su ser racional. En otras palabras, la racionalidad del ser humano es tan importante y marca tantas diferencias con otros seres que se termina volviendo la principal cualidad para tratar de encontrar su virtud. Ahora, lo que hace Sócrates es pensar que esta herramienta tiene que ayudar a descubrir conocimiento verdadero, no falso. ¿Y dónde está el falso conocimiento? Bueno, desde que nacemos nos dan falso conocimiento y nos dicen, esto es verdadero, esto es verdadero. Y, con, y conforme nos van diciendo eso, cuando nos van diciendo esto es verdadero, nosotros lo terminamos aceptando, pero no lo revisamos. Pero recordemos, Sócrates nos ha dicho que ese es falso conocimiento. En otras palabras, cuando la razón mira hacia afuera, hacia el mundo externo, muchas veces se deja engañar. Entonces, ¿dónde está la verdad? La razón tiene que ir hacia adentro, hacia el mundo interno, la introspección. Es por eso que para Sócrates la virtud se descubre cuando miramos nuestra alma. De ahí su famosa frase, conócete a ti mismo. Porque el alma solo tiene que recordar esas cosas o esas verdades que ya vivió en otros mundos o en algún otro mundo. Claro que Sócrates no va a ir más allá, hay que esperar a Platón para que plantee la teoría de la reminiscencia de manera completa. Y Sócrates, de alguna manera, lo que plantea es que cuando tú descubres la verdad en tu interior, inmediatamente actúas bien. En otras palabras, una persona que conoce el bien actúa bien. ¿Por qué, profesor? Porque un poco la lógica de Sócrates es que uno da el salto de calidad, ¿no? O sea, alguien que ya conoce algo bueno no va a regresar, pues. Es como cuando ya superaste a tu ex y conoces a una persona que consideras mejor, ¿no es cierto? Ya no vas a volver con tu ex, ya diste el salto de calidad, ¿no? Un poco que antes parabas comiendo ceviche carretilla, pero ahora ya te superaste, pues ya subiste de nivel, ya conoces buenas cevicherías, a pesar de que todavía puede tener su feeling, el ceviche de carretilla, igual que lo puede tener tu ex, tú sabes, ¿no es cierto?, que obviamente hay una diferencia y tú sabes lo que es mejor. Entonces uno actúa en función de lo que es mejor. Tú ya no vas a dar declaraciones, por ejemplo, diciendo que el ceviche de carretilla es lo mejor que existe en el mundo, ¿no? O que tu ex fue lo mejor que te pasó. No, lo que sucede, según Sócrates, es que ya uno cuando conoce el bien, se arma la jerarquía de las cosas que nos rodean y nuestras valoraciones. Entonces, mira lo que está diciendo Sócrates, ¿ah? Mira la importancia de lo que dice Sócrates. En otras palabras, conocer esa verdad que está dentro de mí, el bien, lo que es el bien en mayúsculas, diríamos, cambia mi comportamiento. Entonces la persona que conoce el bien ya no se va a portar mal, pues ya actúa conforme al bien. Entonces, por conclusión, ¿quiénes son los que se portan mal, los que actúan mal? Los que ignoran el bien, los ignorantes. O sea, la gente actúa mal por ignorancia. Esto es lo que se llama intelectualismo ético. O sea, la gente, hay una conexión entre conocimiento y bien, o conocimiento y virtud ética, ¿no? En otras palabras, lo que te está diciendo Sócrates es, ¿quiénes actúan mal? Los ignorantes. Por ejemplo, un caso en el cual se podría aplicar un poco la teoría socrática es, imaginemos el niño que está con sus padres, ¿no? En el transporte público, o con uno de sus padres, o con una persona mayor encargada de él, y sube una señora embarazada, y el niño está adelante jugando con su celular, ¿no es cierto? Y no da el asiento a la señora que necesita el asiento, ¿no? Eh, y entonces los padres o el encargado, el tutor, quien sea que esté ahí, no se encarga de hacerle un llamado de atención, ¿no? Y al no encargarse de hacer este llamado de atención, el niño pues no sabe que está actuando mal. ¿Qué diría Sócrates? Bueno, acá se aplica un poco lo que yo estoy diciendo, porque de alguna manera, si el niño supiese que lo que está haciendo es malo, inmediatamente se levantaría. Pero el niño no tiene esa conciencia moral tan desarrollada como para tratar de explorar en sí mismo y demás. Entonces necesita que alguien se lo transmita.
Pero si la persona mayor no lo hace, pues el niño nunca lo va a percibir. Ahí está. ¿El niño es malo? Sí, pero por ignorante. ¿Sí? O sea, la ignorancia es la que te condena a la maldad, según Sócrates. Entonces, miren la importancia que tiene la razón, ¿no? Esto es el famoso intelectualismo ético de nuestro amigo Sócrates, y que luego su discípulo va a darle mayor fuerza, poniendo énfasis en otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo las tres dimensiones del alma, ¿no? Recuerda que existe un alma racional, un alma pasional y un alma concupiscible, según Platón, ¿no? Y el discípulo del discípulo de Sócrates, o sea, Aristóteles, será quien dé otro de los grandes paradigmas de la antigüedad. Y esta corriente ética tiene repercusión hasta nuestros días porque ha fundamentado nuevas apariciones éticas y políticas, ¿no es cierto? Y es la de Aristóteles. De hecho, Aristóteles y Sócrates tienen muchos vasos comunicantes. Primero, ambos creen que la virtud está en relación con la naturaleza humana. Y ambos piensan también que de parte importante de la naturaleza humana es su raciocinio. Pero Sócrates, recordemos que en su definición de ser humano también atiende a la naturaleza social del ser humano. Y esto ya lo vimos hace 2 semanas, y bueno, la semana pasada también en Axiología. Entonces, lo primero, recordemos, Aristóteles, ¿qué es lo que nos dice? Todas las cosas forman parte de una sola sustancia. En otras palabras, hay una sola sustancia, pero ¿qué es lo que las diferencia a todas estas cosas que forman parte de un solo ser? Las diferencia básicamente el hecho de que tengan cuatro causas y a veces estas cuatro causas o cuatro dimensiones se diferencian, pues, ¿no? Perdón. Entonces, ¿cuáles son esas cuatro causas o dimensiones, podríamos decirle, de todo el ser? Causa formal, causa material, causa eficiente y causa final. La última es la que nos interesa. Porque según Aristóteles, todas las cosas y todas las acciones y todos los fenómenos tienen un objetivo. Así, al estilo de Héctor Lavoe, todo tiene su final, pero si no, no final como término de algo, sino como el objetivo de algo. Y entonces el ser humano también tiene un fin, tiene un objetivo. Y este objetivo o fin que tiene el ser humano, dice Aristóteles, es la felicidad. Entonces, si tiene un fin, es una teoría ética teleológica, de telos, que significa fin, y también es una teoría ética eudemonista. El fin del ser humano es la felicidad. Ahora, ¿cómo consigue el ser humano la felicidad? Atendiendo a su naturaleza más racional y social. Si no cumplimos con ambos aspectos, no usamos ambos aspectos de nuestra naturaleza, no seremos felices. ¿Bien? Comprendido esto, es que lo que nos va a decir Aristóteles es que nuestra forma de virtud corresponderá con el bien y con la felicidad. O sea, es una triada, un triángulo, ¿sí? Bien, virtud o virtudes y felicidad. Bien, virtudes, felicidad. O sea, los tres están en relación. No se puede decir que el ser humano sea virtuoso si no es feliz, o no se puede decir que sea feliz si no conoce el bien. Es un poco los tres a la vez, ¿no? Entonces, el hombre será bueno en la medida en que sea virtuoso. Y la virtud, como está relacionada con su naturaleza racional y social, hará que surjan, ojo que la razón interviene en todo momento, incluso en la vida social, no es que el hombre por tener una naturaleza social deja de ser racional por un momento, no, ni por ser racional tampoco quiere decir que deje de ser social, sino que hay una confluencia de ambas. Entonces, tiene que haber pues una virtud, o sea, las virtudes, el bien y la felicidad están en relación con ambas. Entonces, en el aspecto social, vamos primero por el aspecto social. Ahí es donde aparecen las famosas virtudes éticas según Aristóteles. Diría Aristóteles, si estudiamos el campo de la acción humana en relación con sus congéneres, o sea, con los otros seres humanos, nos vamos a dar cuenta de que la humanidad tiene la posibilidad de establecer algunas virtudes para relacionarse con los demás y por tanto volverse alguien virtuoso de acuerdo a su intervención en la sociedad. Pero recuerda que uno nunca deja de ser racional, ¿bien? Entonces, ¿cuáles serían esas virtudes, diría Aristóteles, éticas que debemos tener? Bueno, son cuatro esas virtudes, las cardinales al menos, ¿no es cierto? Y son la frónesis, la prudencia, la valentía o fortaleza, andreia, la justicia, dique, y la templanza, la sofrosine. ¿Qué es esto que en términos griegos nos plantea Aristóteles?
son 4 virtudes cardinales para vivir en sociedad y para tener una buena vida. Claro, hay una lectura individual, cómo funciona en cada persona, pero con miras a la sociedad, a la vida en sociedad. Entonces, las que más nos interesan es primero la frónesis, la prudencia. ¿Qué es la prudencia según Aristóteles? Es esta cualidad que hace que cuando, por ejemplo, tú recibas un insulto no respondas inmediatamente, aunque de manera impulsiva es lo que todos haríamos, ¿no? ¿Y por qué no lo haces? ¿O por qué alguien no lo haría? Porque obviamente se está dando cuenta de que de repente responder al insulto con otro insulto no sería lo más conveniente y traería mayores problemas si pensamos en las consecuencias. Entonces, la evaluación racional entra acá en la frónesis. Es lo que Aristóteles llama la sabiduría práctica, pues hay que saber cómo actuar, pero usando siempre el coco. Y por último, usando siempre el coco también, nosotros conseguimos algo de la sofrósine. ¿Y qué es la sofrósine, profesor? Es la moderación, o también como lo llamaron los medievales, la templanza, ¿no? Esto ya nos lleva a la teoría del justo medio. En otras palabras, para Aristóteles, si nosotros actuamos por extremos, estamos actuando no virtuosamente, sino por vicios. Para actuar en la virtud hay que usar la razón y encontrar el justo medio para nuestras acciones, ¿no? Un poco al estilo de lo que yo les mencionaba de Epicuro, ¿no? La semana pasada. No es solamente se trata de perseguir todos los placeres, sino que buscar la manera de que haya un equilibrio. Entonces, por ejemplo, para el tipo de conducta que puede ser el miedo, por ausencia de valentía, o sea, total ausencia de valentía, eso te vuelve un cobarde, es un vicio por defecto. La virtud sería que seas valiente, pero el caso extremo, ya vicio por exceso, podríamos decirle, es la temeridad, perdón, que es ser temerario, pues. Cuando una persona es temeraria, no es alguien que ha usado la frónesis, ¿no? Que no ha pensado prudentemente cómo actuar, sino que es alguien que piensa que ser valiente es arriesgar innecesariamente. Por ejemplo, te dicen, oye, si vuelves tarde de la fiesta, si vuelves después, pasada la 1 de la mañana, a la medianoche, no pases por el parque, porque ahí roban, ¿ah? Y tú vienes con tu enamorada o con tu enamorado, ¿no es cierto? Y como vienes en tragos, estás así envalentonado, ¿qué es lo que haces? Te pones temerario. Pues, no, yo paso por el parque, es mi parque, no pasa nada, que papá, te roban, llegas calato, calata, ¿y qué es lo que sucedió? ¿Fuiste valiente, diría Aristóteles? No, papi, fuiste temerario. Te arriesgaste innecesariamente. ¿Te das cuenta? Ese es un vicio por exceso. Lo mismo pasa con los placeres, pues no atender a ningún placer a lo que te lleva es a la represión, pues si vas a volverte alguien reprimido precisamente y no vas a sentirte satisfecho. Hay que atender a nuestros placeres, pero sin caer en el desenfreno, un poco al estilo de Epicuro, ¿no? Y obviamente estas virtudes de Aristóteles, la templanza, la justicia, la moderación, la prudencia, no es que alguien las haga una vez y ya está, se logró, ya es alguien virtuoso. No, esto se construye con el tiempo. En otras palabras, ¿de qué se trata? Se trata de que el hábito empiece a construir nuestra persona, nuestra vida efectivamente. Porque una golondrina no hace la primavera, pues diría Aristóteles. O como dice acá, ni una flor hace un ramo, ni una golondrina hace el verano. En otras palabras, una acción buena no te lleva a ser bueno, pues. O acaso, por ejemplo, podríamos decir, un bombero, vamos a imaginar un bombero, ¿no? Sin nada particular en contra de los bomberos, ¿eh? Un bombero rescata a una anciana de un incendio. Bravo, héroe, héroe. La pregunta es, ¿ya eso lo hace inmediatamente bueno? Sería como decir que comerte una salchipapa ya te hace feliz para toda tu vida. Y eso no es así. Una acción no hace que se pueda calificar a toda la persona. En todo caso, diría Aristóteles, hay que esperar a la muerte para decir si una persona fue buena o fue feliz. ¿No es cierto? Entonces, un poco es como esta escena de Taxi Driver. ¿No se lo han visto Taxi Driver? ¿No lo han visto? Si no lo han visto, véanla, ¿no? Bueno, si quieren, porque es un poco fuerte para algunas personas. Pero esta persona que ha distorsionado la realidad y que piensa que todos son malos, todos son corruptos, y donde él piensa que está salvando a una joven, y bueno, de alguna manera lo termina haciendo, del mundo de la prostitución, y sale su recorte periodístico, ¿no? De él como el que se enfrentó a los que las tenían bajo las redes de la prostitución. Eh, Viendo su recorte periodístico y sonriendo y viendo cómo la gente le escribe para felicitarlo, claro, y él se regocija con esto, ¿no? Saber que pudo haber hecho algo bueno. La pregunta es, ¿esta persona ya es buena automáticamente? Aristóteles diría no. Hay que ver qué otras acciones ha hecho. Porque de lo que hace virtuoso a una persona no es una acción aislada en su vida, sino las acciones frecuentes en su vida.
Ha sido una persona que fue normalmente buena y que de pronto haga algo malo, de repente tuvo que actuar bajo cierto condicionamiento o coacción, y por eso no la vas a juzgar, ¿no? Entonces, lo primero es que hay que entender que no somos perfectos, ¿no es cierto? Diría Aristóteles, y lo segundo es que hay que comprender también que nosotros tenemos que generar esos hábitos, ¿no? Y por último, para terminar con nuestro amigo Aristóteles, habría que ver lo que él llama, ¿no es cierto? Bueno, si gana la lotería se vuelve millonario, ¿no? Y tiene más posibilidades de ser virtuoso, para algunos, ¿no? Y por último, si esas virtudes, las virtudes éticas, servían para atender a nuestra vida social, atender a nuestra naturaleza racional tendrá que ver con lo que Aristóteles llama las virtudes dianoéticas, que son las que te llevan a qué cosa, a ser un sabio. Y cuando tú eres un sabio, es como que vivas contigo mismo. En otras palabras, es como si tú en este momento fueses un dios, diría Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿cuál es la felicidad suprema? La vida contemplativa o la vida teórica, diría un antiguo, ¿no? O sea, esa persona que está poseída por una especie de locura, manía, le decían los antiguos, ¿no es cierto?, que hace que estén especulando y buscando conocer más, y cuando consiguen conocimiento, pero saben que les falta, eso es la felicidad plena para Aristóteles, ¿no? Aunque pueda parecer una vida cargada de ansiedad, en verdad no lo es, porque eso te hace independiente, ¿no es cierto?, y te da una mayor felicidad que la de cualquier otra actividad, más que la actividad militar, social, diría el buen Aristóteles, más que los placeres, obviamente, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la idea a la cual nos está llevando nuestro amigo Aristóteles es una idea muy completa de las dimensiones de la humanidad. Ahora vamos a hacer el salto de la antigüedad hasta el medioevo para hablar de nuestro amigo Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín, San Agustín, ¿no? Eh, para entender a Agustín de Hipona, imagínense esto, todos los desafíos y problemas que había en la ética tradicional de la antigüedad, con sus planteamientos y demás, introduciendo la figura de Dios. Eso genera algunos problemas. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a decir Agustín de Hipona? Primero, todos esos bienes, felicidad, el bien por sí mismo, esos son solamente bienes que se desprenden del bien supremo. ¿Y quién es el bien supremo? Dios. O sea, todo lo que tenemos de bueno lo tenemos gracias a Dios. Por ejemplo, la felicidad, el bienestar, la dignidad, la libertad, todo eso viene de Dios. Perdón, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, conseguimos los otros bienes. Porque esto es lo que sucede según San Agustín. Dios nos ha creado de la nada. Somos creatio ex nihilo. O sea, ha creado todo de la nada. Pero Dios al momento de crearnos quedó fuera del tiempo, ¿sí? Recuerda esto, ¿eh? Y Dios nos crea fuera del tiempo y crea al ser humano con cuerpo y alma. Pero el alma del ser humano la crea vacía. ¿Qué quiere decir que la crea vacía? Quiere decir que no pone en el ser humano ningún contenido, pero le da una herramienta a la razón. Y esta razón sirve para buscar el contenido con el cual yo quiero llenar mi alma. Pero muchas veces la razón se desvía. Entonces ahí Dios te da otra herramienta, la buena voluntad o lo que él llamaría la fe, ¿no es cierto? O sea, Dios te da una herramienta, la fe, que tú quieres, puedes aceptar si quieres o no, y cuando tú tomas esta herramienta, puedes llenar tu alma de lo que sea mejor para ti. ¿Y qué es lo mejor para ti? Nuevamente, el supremo de los bienes, el que tiene los otros bienes, pues Dios. Entonces, cuando llenas a tu alma de Dios, cuando lo llenas de esa luz, porque tu alma vive en la oscuridad, esa es una metáfora que se usa mucho, eh, entonces ahí ya te sientes saciado. Porque cuando tú acudes a otros contenidos, los placeres, el conocimiento banal de los seres humanos y demás, en verdad tu alma sigue teniendo hambre. Que es como cuando comes piqueos, pero igual sigues teniendo ganas de meterte un terrible ají de gallina, ¿no? Un poco esa es la idea. Entonces, el alma también tiene hambre, según nuestro amigo San Agustín. Pero acá tienen algunos planteamientos que se le hacen a San Agustín, o que él mismo se hace y responde, ¿no? Bueno, si Dios está fuera de la creación y es el máximo de los bienes, y además sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, ¿no es cierto? O sea, que todo lo sabe, entonces, y que además existe el pecado, entonces Dios sabe todo lo que va a suceder. Voy a poner una pequeña gráfica para que ustedes lo puedan entender mejor, ¿bien? A ver, vamos a ver si así logramos entendernos más. Espérenme. Bien, ahí está. ¿Se puede ver bien la presentación? Les voy a agrandar mi pantalla. Uh -huh.
Ahí está. Desplieguen su pantalla completa para que lo puedan ver con calidad. Ahí está. Este de acá, sí, vamos a imaginarnos que eres tú. Diríamos que es tu yo de ahora. Sí, este de acá es tu yo de ahora. Bien, pero acá está tu yo del futuro. Ahora eres un chico bueno, ¿sí? O una chica buena. Mira, ahí está tu aureola incluso. Ahí está. ¿Listo? Pero va a pasar el tiempo, ¿sí? Y vamos a jugar a ser Dios un ratito, ¿sí? Y entonces ves en el futuro, ¿sí? Ves en el futuro que tú vas a ser una persona infiel y le vas a decir a tu pareja, amor, me voy para Puerto Rico de vacaciones con mi amiga, ¿no es cierto? Entonces, han escuchado la canción, ¿no? Si no, tarea, tienen que escuchar ella y yo. Y entonces, cuando uno piensa en esto, uno le puede reclamar a Dios. A ver, espérate, me está diciendo que Dios sabe todo. O sea, Él está fuera del tiempo y por tanto puede ver pasado, presente y mi futuro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él sabe que yo voy a cometer ese acto pecaminoso. Entonces la pregunta es por qué Dios no interviene y me dice, papi, no hagas eso. O mami, no hagas eso, no engañes a tu pareja. Está bien que sea tu peor es nada, pero aún así no le engañes. Porque el pecado te va a llevar a dónde? A la condena, pues al infierno. Entonces la pregunta que uno le hace, pero a ver, espérate. O sea, Diosito no interviene, pero si Diosito no interviene para salvarme, o si lo hace, yo ya estoy condenado porque Él lo sabe. O sea, Dios ya tiene un grupo de los que se van a salvar y un grupo de los que están condenados. Oh, entonces solamente somos títeres del destino, podría decir uno. Bueno, y aquí viene la réplica de San Agustín. Eh, San Agustín dice, primero, ¿sí? Hay que entender algo. Dios nos hace a su imagen y semejanza. No quiere decir que Dios nos hace barbones, ni pelucones, ni viejos, sino quiere decir, en primer lugar, que Dios nos hace pensantes y libres. ¿Sí? ¿Ya está? Ahí está. Dios nos hace pensantes y libres. O sea, Dios nos hace a su imagen y semejanza en tanto seres racionales y libres, pero no en tanto a seres inmortales, ¿no? A menos que consideremos la inmortalidad el paso, ¿no es cierto?, a vivir la vida paradisiaca. Ahora, esto es lo que sucede. Si Dios te hace libre, eso quiere decir que Dios no te puede decir lo que tú haces. No se debe confundir que Dios lo sepa todo con que Dios lo haya determinado todo. Porque Dios ve como un espectador todo lo que sucede en el tiempo, porque Él está fuera del tiempo, recuérdalo, pero Él no interviene, no ha determinado nada. O sea que las cosas sí pueden cambiar, a pesar de que Él ya sabe cómo van a ser. Es más, si tú dices, pero Dios, ¿por qué no me salva? Bueno, porque Dios no interviene en ti. Tú tienes que decidirlo, porque si tú no lo decides por tu cuenta, ¿qué mérito tiene que Dios te salve? ¿Entiendes? Entonces tú tienes que hacerlo por tu propia cuenta. Tienes opciones. Pero la pregunta es, tengo opciones, pero ¿por qué Dios no me ayuda a escoger la mejor? Papi, Dios sí te ayuda. Porque Dios te da dos herramientas nuevamente. Te da la razón y te da la fe. Y cuando tú tienes estas dos herramientas unidas, sabes por qué camino debes ir. Y así, ¿qué es lo que haces? Evades el camino de ir a Puerto Rico vacaciones con tu amiga. ¿Te das cuenta? ¿Y a dónde es que vas? Vas a Diosito, pues. Ahí está. Ahí está. O sea, miren la lógica de San Agustín. La lógica al menos es hermosa, ¿no es cierto? Porque ha respondido a otro problema lógico. ¿Y cómo lo ha respondido? Usando la categoría del libre albedrío. Dios nos hace libres para escoger entre muchas opciones, pero también nos da herramientas para salvarnos. Así que no te quejes. O sea, de alguna manera San Agustín en lo que se está fijando es en qué cosa. En que la libertad existe y no es que de verdad estemos condenados por la eternidad o al infierno, ¿no? Como quiera ver. Muy bien, entonces un poco este es nuestro amigo San Agustín. Si ustedes lo piensan bien, lo que está haciendo San Agustín al momento de darle una libertad moral al hombre es darle también una responsabilidad moral. ¿Qué significa responsabilidad moral? Que tú respondes por tus acciones, pues. No me vengas a decir que Dios ya tiene escogidos a los buenos y a los malos, no. Tú tienes que responder por tus propias acciones. De hecho, el término responsable viene de ahí, de responder, el que tiene la capacidad de responder. ¿Por qué al hermano mayor siempre le chantan al hermano menor? Porque es el que tiene la capacidad de responder. Pues ahí está. Es el responsable precisamente, ¿no es cierto? Bien, entonces, bueno, todos los que saben, han tenido la experiencia de ser hermanos mayores, no es mi caso, ¿no? Sabrán de lo que estoy hablando.
Vamos a dar el salto a la modernidad, pero recordemos que ya tenemos la idea del libre albedrío. Perdón, me dio la chis. No es que uno esté como condenado o con un destino fijo, como pensaban, por ejemplo, algunas comunidades antiguas y algunos cristianos. Miren, de alguna manera San Agustín está cambiando eso. Y esta idea va a quedar para el siguiente pensador, y recordemos que toda la modernidad es la explosión de esta idea de que somos autónomos, que nosotros mismos, los seres humanos, nos damos nuestras reglas. Bien, esta idea de la autonomía, entonces hay que asumirla de la mejor manera. Immanuel Kant, uno de los grandes genios que ha tenido la humanidad, va a tratar de hacer dos cosas. Primero, va a tratar de expresar una moral que sea propiamente humana. Y lo segundo, relacionado con esto que acabo de decir, es que esta moral, para ser propiamente humana, no dependa de agentes externos. O sea, para que una moral sea autónoma y humana, no tiene que depender de Diosito, de la educación, de la religión, de la felicidad, porque eso es depender de cosas externas. Para que tú puedas ser propiamente moral, tienes que depender solamente de lo que tienes en ti, ¿no? Entonces, un poco al estilo estoico, ¿no? Recordemos que los estoicos, bueno, no hemos hablado de los estoicos, pero bueno, los estoicos decían un poco, mencionaban estas ideas de que hay que vivir con lo que uno nace y no con lo que uno empieza a obtener a lo largo de la vida, ¿no? Porque eso sería engañarnos. Entonces Kant de alguna manera trata de formar esta moral propiamente humana, y para entender lo que él va a proponer voy a acudir a una primera pregunta, que es, ¿qué es lo que hace que una acción sea buena? ¿Qué es exactamente lo que hace que una acción sea buena? Y la respuesta de Kant es que lo que hace que una acción sea buena no es que ayude, no que contribuya a tu felicidad, que te haga más inteligente. Una acción no es más buena porque ayude a mejorar tu imagen para con los demás, no. Lo que hace a una acción buena es la buena voluntad. Cuando actuamos por buena voluntad, es decir, por una intención pura, es cuando podemos hablar de que una acción es buena. ¿Sí? Eh, Entonces, una acción no es buena por contribuir a nuestra felicidad, diría nuestro amigo Kant, sino cuando más bien yo hago un acto puro, cuando mi intención es actuar por el bien, actuar con el bien por el bien, y no esperar algo a cambio, o sea, no esperar recompensa. En otras palabras, no pensar en las ventajas o las desventajas, porque eso sería consecuencialismo, ¿no? Y el consecuencialismo lo que tiene de negativo, va a pensar Kant, es que no se puede terminar de determinar, pues. ¿De qué manera tú sabes cuáles son todas las consecuencias que va a tener tus acciones? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes determinarlas? A ver esto que decía Aristóteles. Hacemos, ¿no es cierto? Una acción será buena en la medida en que contribuye a nuestra felicidad. Pero, ¿y cómo entonces puedes saber que realmente contribuye a tu felicidad? Imaginemos lo siguiente, ¿no es cierto? Imaginemos que hay una persona con la cual tú has trabado amistad, ¿no es cierto? Y esta persona, que es de tu edad, te empieza a atraer, ¿sí? Pero tú no te quieres arriesgar a decirle nada. Entonces, ese día, ¿no es cierto? El día especial que marca el antes y el después, eh, te dice que necesita hablar contigo. Y que precisamente necesita hablar contigo porque te tiene que decir algo muy, pero muy importante. Entonces tú en ese momento empiezas a algo muy importante para esa persona y por eso necesita que lo escuches o la escuches. Entonces tú dices, ya está bien, y aceptas con los mejores ánimos del mundo y obviamente con las mejores esperanzas del mundo, ¿no es cierto? Esperando que por fin te declares su amor y lo que sea. ¿Por qué estás aceptando esto y por qué no le preguntas, por qué no me lo dices ahora mejor, ¿no? De una manera más ligera? ¿Por qué lo terminas aceptando? Bueno, porque en el fondo tú tienes la esperanza de recibir cierto mensaje. Entonces tú estás pensando en las consecuencias. No estás pensando en el bien por el bien. Estás actuando conforme al deber, pero no necesariamente por el deber. Entonces cuando tú ya piensas en consecuencias, empiezan los problemas. Luego la persona te va a decir, mira, lo que te quería decir en verdad es que estoy muy enamorada, sí, de una persona que no me hace caso y con la cual no hablo. Así que ayúdame, dame tu consejo. En ese momento el mundo se te derriba, ¿no es cierto? Bueno,
¿Qué es lo que sucede? Te diría que nuevamente estás pensando en las consecuencias. No puedes pensar las consecuencias porque nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder exactamente. Para eso, ¿quién tendrías que ser? Recordemos a San Agustín, el único que lo sabe todo, Diosito. Bueno, la misma idea tiene Kant. Diosito nada más puede ser el que actúa en base a consecuencias, pues, porque él sí sabe todo lo que va a suceder. Pero nosotros solo conocemos un pequeño porcentaje de lo que podría suceder, ni siquiera de lo que va a suceder. Entonces, esta idea de la probabilidad hace que Kant diga, no podemos acudir ni a la felicidad ni a otras categorías volubles. Entonces, hay que fundamentarlo desde el ser humano. ¿Bien? Solo podemos, dice él, actuar según nuestra buena voluntad. O sea, haz las cosas porque tienes que hacerlas y porque son buenas y no esperando las consecuencias. Cuando des el asiento a una persona, ¿no es cierto? No lo hagas porque piensas que te va a dar algún beneficio, ni siquiera en tu imagen personal, ni siquiera en tu imagen moral, sino hazlo porque tienes que hacerlo. Por ejemplo, te diría Kant. ¿Sí? Y para que la moral dependa del ser humano, necesitamos de un criterio, pues porque no tiene que depender de nada externo. Y ese criterio que nos da Kant, ¿no es cierto?, es uno que se construye gracias a la razón. Una moral autónoma se construye, ¿no es cierto?, con el uso de la razón, que es algo que tienen todos los seres humanos, y usando este criterio que es el criterio del imperativo categórico. En otras palabras, el imperativo categórico es una máxima que te manda y te obliga a actuar sin ninguna condición. O sea, no importa dónde estés, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Por ejemplo, hablemos de decir la verdad. Tienes que decir la verdad porque tienes que decir la verdad, pues. ¿Cómo lo puedes plantear de una manera más concreta el imperativo categórico? Según Kant sería algo así como, actúa como si la máxima de tu acción se volviese válida para todo ser humano. O sea, actúa como si todos los seres humanos actuarían igual a como tú lo estás haciendo. ¿Sí? Actúa como crees que deberían actuar todos los hombres. Podría ser también. Entonces, a ver, si yo digo, voy a mentir, porque una mentirita a quién le hace daño, pues, ¿no? Entonces, cuando también te dice, oh, ¿cuándo me vas a pagar? Mañana te pago, pero sabiendo que mañana no vas a venir. Entonces, tu amigo viene proyectado que mañana le vas a pagar y se queda sin almorzar, se queda sin cenar, se queda sin pasaje, se tiene que ir caminando desde San Marcos hasta San Juan del Lurigancho. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Si todos actuasen, mira, si estoy aplicando el imperativo, si todos actuasen como yo lo hice, esta sociedad sería un caos, pues. Entonces no puede ser. Estoy pensando en una moral que sea para todos los humanos, como debiera ser, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Kant? El imperativo categórico es un gran filtro. Pero también lo puedes plantear de una manera un poco más concreta, referido a las personas. No consideres a ninguna persona solo como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Todos en algún momento somos un medio para otras personas, pero no solamente debemos ser eso. Por ejemplo, yo contrato a una persona para que pinte mi casa. Muy bien, es un medio para que yo consiga algo. Pero, sin embargo, yo no puedo tratarlo solo como un medio. Si en algún momento se siente mal, yo no le voy a decir esclavo, sigue trabajando. No, tengo que decirle, oye, descansa, ya después arreglamos, vemos cómo terminas tu trabajo, ¿no? Pero primero recupérate, porque lo estoy tratando como persona. Entonces tú no podrías, ¿no es cierto?, bajo esta segunda forma del imperativo categórico, por ejemplo, tener una relación pensando solamente en los beneficios que te va a traer, y cuando te deja de dar beneficios, dejas a esa persona como si no fuese nada, ¿no? Porque te estás olvidando de que es una persona con sentimientos y demás, ¿no? Los imperativos hipotéticos, por otro lado, nos ayudan a alcanzar objetivos determinados, ¿no es cierto? Recuerda que en el imperativo categórico no hay objetivos. Tienes que actuar porque tienes que actuar. En el imperativo hipotético sí hay objetivos. Quiero ser feliz. Bueno, entonces tienes que alimentarte bien todos los días. Pero esto no quiere decir que la felicidad se pueda volver un imperativo, según nuestro amigo Kant. No existe una felicidad como un principio ético. La felicidad no puede ser principio ético, porque no es un ideal de la razón, sino que es un ideal de la imaginación. Y la imaginación es voluble, pues, hace que todo cambie. ¿Bien? De ahí un poco este meme expresa bien lo que les estoy diciendo. Entonces, tomando en cuenta estos detalles, pasamos a la primera gran crítica que puede recibir, que es la del utilitarismo de John Stuart Mill. ¿Sí? ¿Qué es lo que plantea Mill? El ideal ético de Mill es lograr el bienestar para la mayoría. O sea, es muy democrática esta idea. O sea, en el más sentido de la democracia como entendida como el bien de la mayoría, ¿no? Entonces él dice, una buena acción no es lo que descubre la razón, sino que es lo que se acepta en función de qué es lo que produce más felicidad al mayor número de individuos posible. O sea, la mejor acción es la que beneficia a más personas. Entonces, una vacuna, ¿no es cierto? Obviamente va a ser algo bueno, porque beneficia a una gran cantidad de personas. Pero si es algo que beneficia a un grupo pequeño de personas, ¿no es cierto?
puede ser perjudicial, pues, porque estoy descuidando a los demás y esto significaría darle una ventaja a este grupo pequeño. Entonces, de alguna manera, las acciones que nos muestra Mill se mueven entre placer y dolor, pero en este caso se cuantifica. Entonces él dice, no se puede usar la razón para enseñar cuál es, qué es lo bueno o el principio ético. Pero sin embargo, miren lo que me dicen. Hay que calcular, pues, ¿no? Porque es para el mayor número de personas. O sea, sí se usa de alguna manera la razón en el caso de Mill, pero es una razón muy discreta. Y menos, ¿no es cierto? Menos aún confiará en el uso de la razón Moore, porque para Moore el concepto de bien es algo indefinible, o sea, no se puede alcanzar una definición de bien. Por eso la historia de la filosofía y la historia de las ideas éticas, pues porque no se puede conseguir la idea del bien. Es imposible definirlo mediante la razón. Lo único que sucede es que el bien no se define, pero el bien sí se puede vivir o experimentar, porque es un concepto simple, dice él. ¿Esto qué quiere decir? Porque yo no conozco el bien a través de la razón, sino que yo lo descubro a través de la intuición moral. ¿Cómo es esto, profesor? O sea, cuando yo estoy en una situación, yo descubro qué es lo bueno y qué es lo malo por una cuestión donde influencian sentimientos, obviamente algunos pensamientos también, pero que se han adquirido desde pequeños. Puede haber una influencia social, es cierto, pero también está la parte emocional, por ejemplo, la empatía, el sufrimiento del otro, etcétera. Y esto lo descubro de manera automática. No necesito especular para saber qué es lo bueno. Es como una intuición, precisamente. Por eso se llama intuicionismo o la intuición moral, ¿no es cierto? El intuicionismo moral de Moore, entonces, ¿a quién está criticando? A la idea de que la razón te lleva al bien, pues. Ese es un error. ¿Y quién planteaba esto? Bueno, de alguna manera Kant, pero quien lo ha planteado de manera radical es el intelectualismo socrático. Miren lo que está haciendo Moore entonces. Es una crítica pues devastadora al intelectualismo y pensar que para ser bueno hay que tener un conocimiento del bien, ¿no? Un conocimiento metafísico abstracto del bien. Y un poco esto también limpia del terreno estas ideas de que el profesional debe ser alguien bueno, ¿no? Un profesional haciendo esas cosas, papi, el profesional no tiene asegurado su camino ético. El camino moral se descubre sobre la marcha, diría Moore, ¿no? Claro que este intuicionismo moral es ateo, tengo que reconocerlo. Hay un intuicionismo que dice que Dios nos pone una voz en el interior que nos ayuda a descubrir cómo actuar en cada situación concreta que se nos presenta. Pero eso es otro intuicionismo moral, ¿no? Uno religioso, podríamos decir. Bueno, entonces hasta ahí con nuestra clase. La próxima semana vamos a ver estas teorías, estas ideas aplicadas a dilemas éticos, hipotéticos y reales. Así que lo que les voy a pedir para terminar es que rápidamente respondan a la encuesta, ¿sí? Ya saben, la A es de amé la clase, la D de buena clase, profe, pero detallitos que mejorar. La C es de caramba, profe, me gustaría darle la B, pero lejos de eso. La D sería deficiente, profe, ¿eh? Esta vez yo creo que tiene que darle más fuerza precisamente. Y la E es de estoy esperando, contando los días para ver que este profe ya no me dicte más filosofía. ¿Listo? Bien, sin otro particular, chicos, creo que ya nos podemos despedir. Espero que tengan un delicioso almuerzo esperándolos y que obviamente actúen con sofrosine, con moderación, con templanza y que no se excedan en la comida ni en nada porque luego va a ser en la tarde. No, no mentira. Hagan lo que ustedes crean más conveniente, siempre tratando de ver cómo podemos enfocar desde el plano ético nuestras acciones. Recuerden, ahora mismo ustedes ya están dando materia de análisis para la ética. Si te dormiste durante la clase, es motivo de un dilema ético. Ciro, para lo que tú me preguntas, diferencia entre epicurismo y hedonismo, no lo hay según la separata, o sea, según lo que tú tienes que responder, pero en el fondo sí hay una diferencia, ¿no? El hedonismo es más dejarse llevar por los placeres, pero recuerda que Epicuro diría, no es solo dejarse llevar por los placeres, ¿no? Hay que calcular un poquito ahí, ¿bien? Así que si ves, diríamos que el epicurismo es una forma de hedonismo, pero no es la forma clásica del hedonismo que dice, déjate llevar por los placeres nomás, papi. No, no, no es eso. Bien, bien chicos, les agradezco de todo corazón, les mando un abrazo, espero que tengan una bonita semana y un mejor fin de semana. Así que bueno, solamente eso. Nos vemos chicos, un abrazo para todos, cuídense.